Me da mucho gusto estar aquí, saludar a nuestro invitado de hoy. Él es el psicólogo Juan Manuel Márquez Pano. Bienvenido. Gracias, Emma. Gracias por la invitación y pues nada, con muchísimas ganas de empezar a compartir juntos esta conferencia. Tú nos vas a hablar acerca del tema la ansiedad por separación. Nos vas a dar estrategias para prevenir y para intervenir sobre todo. Y seguramente quienes escuchan, ¿no?, acerca del tema están muy interesados también qué es y cómo, sobre todo qué podemos hacer, ¿no? Porque muchas Ah, veces esas herramientas, esas estrategias no se nos dan, ¿no? A veces como padres de familia. claro, sí, es sumamente importante toda la conferencia, no solamente este tema, sino todas las conferencias que se han impartido desde ayer y el día de hoy, pues, que se trata para prevenir alguna problemática en torno con los niños. Y este tema, como ya lo mencionas, es sumamente importante, no solamente a lo mejor para los profesionales, para los psicólogos, también porque hay bastante público en general aquí que estoy seguro que les va a servir, ¿no? Escuchar cómo se puede evaluar y también cómo se puede prevenir y también intervenir adecuadamente. Permítanme presentarles ya un poco más formal parte de la experiencia profesional y laboral de nuestro invitado. Él es el psicólogo Juan Manuel Márquez Pano. Él es egresado de la licenciatura en psicología por la Universidad Hartman aquí en Iguala. Cuenta con capacitación en diferentes temas como modificación de la conducta infantil, terapia cognitivo-conductual para trastornos de depresión, terapia cognitivo-conductual para trastorno de ansiedad, activación conductual para la depresión, validación emocional en la práctica clínica, terapia de aceptación y compromiso aplicada en proceso de duelo, terapia analítica funcional. El curso se llamó Practicando habilidades de conciencia, valor y amor. Y también es creador de contenido para Facebook y YouTube, conferencista y psicoterapeuta, un todólogo con nosotros. Adelante, psicólogo Juan Manuel, te cedo la palabra y te escuchamos. Ok, voy a empezar a compartir mi pantalla. Denme unos minutitos. Adelante, si ya se empiezan a ver Ok, presentación, así ya se ve. ya nomás voy a esperar que se haga. Ya se mira bien, ahora sí. Ok, Sí, ya vale. se ve bien. Eh, vale. Pues antes de comenzar, nuevamente les reitero la gracias por invitarme a formar parte de este ciclo de conferencias. Es un honor estar aquí contigo y con todas las personas que nos puedan escuchar y también sobre todo ver sobre un tema que es sumamente importante como han sido toda la mayoría de las ponencias a lo largo de ayer y el día de hoy. Y pues el día de hoy en mi conferencia voy a hablar sobre la ansiedad por separación en niños, estrategias para prevenir e intervenir, ¿vale? Entonces, también voy a ir monitoreando un poquito el tiempo para que no me vaya a ganar. Um, a ver, este va a ser el poquito del contenido del cual voy a estar hablando a lo largo de esta charla, de esta ponencia. Para comprender un poquito el trastorno de ansiedad, pues tenemos que entender también muy bien qué es la ansiedad. Y ya posterior ahí me voy a hablar qué es ahora sí el trastorno de ansiedad por separación. Lo vamos a observar en dos partes. Una desde los manuales, desde el manual, el DSM, que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Y desde el otro que voy a estarlo desarrollando a partir de ahí, desde la modificación de conducta. Y ya como para finalizar la charla, vamos a ir hablando sobre la evaluación, que se hace una evaluación de manera conductual, que es videográfica, quiere decir que solamente al individuo como tal se le va a realizar esa evaluación. Y vamos a concluir con prevención e intervención, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Bueno, como lo mencionaba, para ir comprendiendo un poquito esta problemática de trastorno de ansiedad por separación en niños, pues tenemos que comprender qué es la ansiedad. Y para esto
quisiera, antes que empezar a dar algunas referencias, decir que es una emoción más, una emoción básica de supervivencia, una emoción que nos ha servido a lo largo de nuestra existencia para la supervivencia, si no probablemente ya hubiésemos desaparecido un montón de personas, ¿no? Pero es totalmente adaptativa para el contexto en el cual nos podemos encontrar, ¿vale? Y tampoco es algo que sea una enfermedad, como luego también personas como que le dicen, ¿no? Que la ansiedad es una enfermedad, tampoco lo vemos desde ahí. Entonces, hay tres propuestas que a mí me gustan mucho para hablar sobre ansiedad, y es la de Land, que él nos dice que es una respuesta emocional que se da en el sujeto ante una situación que percibe o interpreta como amenazante o peligrosa. Eso es lo que nos menciona Land. La segunda es de Beck y Gersen en 1977 y nos habla que es un estado del organismo caracterizado por la emisión de respuestas fisiológicas y motoras que se emiten al percatarse de un estímulo que se considera potencialmente nocivo. Y la última de Lazarus. Lazarus nos menciona que es un fenómeno que se da en todas las personas y que bajo condiciones normales mejora el rendimiento al medio social, laboral o académico. Tiene la importante función de movilizarnos frente a situaciones amenazantes. Vale. Como podemos ver, esas tres referencias nos hablan de cosas muy interesantes. La de LAM, que es una respuesta emocional que puede dar cualquier persona o que interpreta como una situación amenazante, ¿vale? Hay una situación en la cual yo o cualquier otra persona puede percibirla como amenazante y ante esto va a generar que esta persona actúe, haga algo, ¿vale? Y tenga respuestas tanto fisiológicas, cognitivas y conductuales. Lo que nos dice Beck y Gersen, que es una emisión de respuestas fisiológicas y motora, como ya lo dijimos, ante esta situación que podemos percibir como amenazante o peligrosa, pues probablemente empiece a emitir este tipo de respuestas fisiológicas y motoras. Fisiológicas como cuáles, bueno, como de seguro en este momento puedas estar sintiendo, a lo mejor en menor medida, como la frecuencia cardíaca un poquito elevada, a lo mejor un poquito de sudoración en las manos, incluso a lo mejor un pequeño dolorcito de cabeza y así, pero depende de cada organismo y de la situación y de la historia de aprendizaje. Estas mismas respuestas pueden ser de mayor o menor intensidad, ¿no? Dependiendo del organismo y su historia de aprendizaje. Y la que nos menciona Lazarus, que también es sumamente importante, que él nos dice que es un fenómeno que se da en todas las personas, ¿vale? Esta emoción llamada ansiedad se da en todas las personas, ¿vale? Y no quiere decir que todas las personas, por ende, pues estén, entre comillas, mal o que sea una emoción desagradable. ¿Por qué no? Porque nos permite, como bien nos menciona él, adaptarnos al medio social, laboral o académico. Porque imaginemos, pues, que Emma, pues nuestra conductora, cuando inició con el ciclo de conferencias probablemente también sentía este malestar, estas reacciones fisiológicas, ¿no? Cognitivas, de a lo mejor de interpretar qué pudiese pasar, si podrá fallar el internet y un montón de cosas, ¿no? Y ante estas podía emitir respuestas fisiológicas, cognitivas, bueno, pero está aquí, cumplió, está haciendo su trabajo de gran manera, pero sería ya desadaptativa si Emma dijera, ¿sabes qué? Pues probablemente ya no participe o no quiero, o igual yo, si esta emoción fuera muy intensa y yo ya no supiera cómo manejarla, qué hacer, pues probablemente le hubiera dicho, ¿sabes qué, Emma? No voy a poder, me salió un compromiso o tengo algo y tratará de evitar, ¿no? De escapar de esta situación, de escapar de estas reacciones fisiológicas que en este momento puedo sentir. Vale. Entonces, quiero que nos quedemos con eso, que es una emoción básica, que no es una enfermedad y que es una respuesta a un fenómeno que se da en la gran mayoría de las personas y que nos ayuda a adaptarnos mucho mejor al medio social, laboral o académico, ¿vale? Y que podemos emitir respuestas
fisiológicas, cognitivas y conductuales, y que depende de la historia de aprendizaje de cada organismo, pues estas podrán ser de menor o mayor intensidad dependiendo de la situación. Ok. Bueno, y aquí tengo un pequeño ejemplo. Antes de continuar, me gustaría mucho que normalmente las preguntas son como hasta el final, ¿no? Pero pues a lo mejor durante la charla van surgiendo algunas dudas o algunas preguntas y pues a mí me gustaría que fuera como más dinámico. Si tienen preguntas de un inicio, yo no tengo ningún problema en irlas contestando, ¿vale? Bueno, ya después de este pequeño comercial, pues me gustaría continuar. Aquí tengo estos pequeños ejemplos de cómo podría funcionar la ansiedad, ¿vale? En esta parte cómica, pues tenemos a la cebra huyendo, pues, de un león, ¿no? Que normalmente, pues, se ha activado. Bueno, la ansiedad se da en todos los organismos, ¿vale? En organismos nosotros que podemos hablar y los organismos que, pues, también son organismos pero que no hablan, ¿no? Pero que al final somos organismos interactuando en un contexto. Bueno, aquí tenemos la cebra tratando de huir del león, ¿vale? Y para esto, la respuesta de ansiedad se activó y esto hizo que actuara, que tuviera respuestas fisiológicas, la frecuencia cardíaca aumentó, esto hizo que empezara a aumentar más el ritmo cardíaco, que transportara más sangre en el cuerpo y esto hizo que pues tomara la decisión de subirse a la moto y huir, ¿no? Salvaguardar su vida. Bueno, es una emoción básica y en el otro lado pues es prácticamente lo que vamos a hablar a lo largo de esta ponencia, de la ansiedad por separación. Y podemos ver ahí el niño que está aferrándose. ¿Cuántas veces no hemos visto esa escena, no? Como padres y a los que son padres, o también como observador, ¿no? En cualquier contexto que pueden estar observando. Bueno, vamos a continuar. El trastorno de ansiedad por separación en niños, les dije que primero lo veríamos desde el manual del DSM. En el manual nos dice el trastorno de ansiedad por separación, TAS, por sus siglas, se define como ansiedad inapropiada y excesiva para el nivel del desarrollo, relacionada con la separación del hogar o de las figuras de apego. Okay, aquí nos habla también de algunas cosas interesantes, ¿no? De una ansiedad inapropiada y excesiva para el nivel de desarrollo del niño frente a la separación de una figura de apego, ¿vale? Y esta normalmente la figura de apego en los niños a temprana edad, pues son los cuidadores y en especial la madre, porque, bueno, la madre es la que le provee de todos esos reforzadores primarios, básicos, como la alimentación, como darle de comer, como darle placer, vestirlo, limpiarlo, dormirlo, reforzadores primarios, como de hacerlo reír, acariciarlos, apapacharlos. Bueno, como la madre provee todos estos reforzadores, pues se convierte en una persona significativa e importante para el niño. Y cuando el niño percibe que esta figura pues ya no está, o que esta persona que le provee todos estos reforzadores, pues imagínense el impacto que ha de tener para ese niño saber, porque aún no tienen conocimiento cuando son niños. A lo mejor lo que se me pasaba, empieza desde los 6 meses y ya puede perdurar, no sé, a los 3 o bastante más tiempo, ¿no? Esta situación. Les comentaba que cómo, imagínense el impacto del niño al darse cuenta que este cuidador que constantemente le da todo eso que él necesita ya no se encuentra. Imagínense el impacto que ha de tener, ¿vale? Entonces, pues es una ansiedad, como bien menciono en el manual, exagerada para el nivel de desarrollo del niño, ¿vale? Y las características ahí en el mismo manual, pues nos menciona que la característica esencial de la ansiedad por separación es la preocupación o temor excesivo a perder o separarse permanentemente de la figura principal de apego o eventos que podrían conducir a esta pérdida o separación. Las manifestaciones de ansiedad TAS puede incluir pesadillas sobre la separación y una negación
persistente a irse o o a dormir solo sin la presencia cercana de una figura de apego principal. Eso también es otra de las características que nos menciona el manual, ¿no? Y que también los podemos ver a la hora de que cuando llegan los padres a consultarte, ¿no? Que dicen que los niños normalmente se niegan a estar o irse a dormir solos, que constantemente necesitan que ellos estén ahí para que se puedan dormir, o incluso si se despiertan, pues genera toda esta incertidumbre y empiezan un montón de conductas que vamos a ver más adelante con la finalidad de que estés cerca, ¿vale? Y así en otros contextos que, por ejemplo, la escuela o cuando se quedan solos, ¿no? Pero más adelante vamos a hacer un montón de características. Y de aquí en adelante nos vamos a enfocar desde la modificación de conducta. Vale. Trastorno de ansiedad por separación desde la modificación de la conducta. Algo importante aquí es que vamos a empezar a evitar estas etiquetas diagnósticas, ¿vale? Y a esto pues nos vamos a referir ya no a trastornos de ansiedad por separación, sino al siguiente punto que nos menciona, que es no se mira como problema del individuo, sino en la interacción del mismo, a ver, me toca tantito aquí, con su contexto, ¿vale? Entonces, definir los problemas también es algo importante que nos menciona la modificación de conducta, definir los problemas en términos de comportamientos que puedan estimarse objetivamente. Definir, ver excesos o déficits conductuales, todas estas cositas que nos habla desde la modificación de conducta, se me hacen muy interesante y muy útil. Una, evitar etiquetas diagnósticas que pueden en ocasiones, no digo que siempre, pero en ocasiones pueden ser contraproducentes para algunas situaciones, no solamente en estas, sino en otras que no vamos a entrar en detalles ni en polémicas, pero bueno, el segundo es que tratamos de ver el problema en sí, no del individuo, sino en la interacción del mismo. ¿Qué está pasando en esta interacción? ¿Cuál es la función de que este organismo, este niño, se comporte así ante determinada situación o ante determinado contexto? Ya sea en el plan, en el hogar, cuando se va a ir a dormir, en el plan, cuando va a la escuela, que se rehúsa a entrar a clases, o que se rehúsa estar solo constantemente, ¿vale? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la función de esta situación? ¿Cuál es la interacción del niño ante esa situación? ¿Vale? Y algo importante, definir los problemas en términos de comportamientos, porque normalmente pues nos dicen, es que el niño es muy ansioso, ¿no? O es que el niño se porta mal. Normalmente cuando los padres acuden contigo para hacer la evaluación y hacer los procedimientos, te dicen ese tipo de cosas, como muy vagas, como muy subjetivas, ¿no? Es que es ansioso, es que no se porta bien, o es que se porta mal, y tú te quedas así como de, ok. Y pues para eso tenemos que definir los problemas en términos de comportamientos. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con esta situación de que el niño es ansioso? ¿Qué hace exactamente para que puedan percibir lo que el niño es ansioso? Bueno, entonces ya de ahí empezamos a observar en términos de comportamientos, que va a ser sumamente importante cuando hablamos de ansiedad o de cualquier otra problemática, para poder hacer una buena evaluación, pero sobre todo para intervenir de una mejor manera, ¿vale? Y en esto, como bien mencioné al último, lo vamos a ver en excesos o déficits conductuales. Excesos como, bueno, eso quiere decir que hagan mucho, y déficits que no hagan o que casi no hagan, ¿no? Pues a lo mejor haya personas que no lo puedan comprender. Exceso, pues, no sé, cuando digan tu evaluación probablemente te digan, es que normalmente se la pasa llorando cuando está lejos de mí. Ok, eso es bastante, porque te lo dicen todos los días o cada vez que pasa esto, llora constantemente. Ok, pues un déficit, pues dice, ¿sabes qué? No puede ir o no puede estar solo y quedarse dormido solo en su cuarto porque se despierta y no lleva a cabo este comportamiento. Bueno, entonces ya estamos viendo también un déficit. Otro exceso, no, pues es que cuando tiene estas, entre comillas, ansiedad o esta situación, pues probablemente el niño hace sus pataletas, y pataletas también o berrinches se refiere a una serie de comportamientos en específico, ¿no? Por ejemplo, se tira al suelo, me jala mucho de mis pies y no se quiere separar de mí. Entonces estamos viendo ya
otros excesos, ¿vale? Que con estos vamos a ir trabajando, ya sea déficit o exceso, que vamos a ir viendo ahorita. Y ya vamos a ir viendo sobre la evaluación conductual, ¿vale? Entonces, cuando ya sabemos, ya tenemos como identificado que no es algo malo del niño, por así decirlo, o del organismo en sí, sino pues de la interacción, pues vamos a hablar sobre, vamos a empezar a definir los problemas en términos de comportamientos, como ya lo dijimos, operativizar las conductas objetivos, es decir, en términos que se puedan observar, medir y establecer hipótesis sobre su origen y mantenimiento, ¿vale? Vale, esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta porque de alguna manera si empezamos a observar esta etiqueta o empezamos a verlo en términos de comportamiento, podremos observar exactamente a qué nos vamos a enfrentar o a qué estamos hablando, ¿vale? Y de esta manera podemos medirlo. ¿Y cómo? Pues haciendo una línea base que es sumamente básica, que es sumamente importante al momento de hacer la evaluación. Y pues cuando realizamos nuestra línea base, pues prácticamente vemos frecuencia, duración, intensidad, topografía y se me pasó ahí latencia, que no es ningún término psicoanalítico, pero que también se ocupa bastante. Bueno, en frecuencia, imaginemos que el niño tiene bastante comportamiento en este sentido de llorar cuando está lejos, que se tira al suelo constantemente. Ok, ¿qué frecuencia, qué tanto lo hace al día? No, pues todos los días. Bueno, ¿cuántas veces en el día? No, pues unas 5 veces. Solamente me alejo tantito y empiezo a hacer esto. Ok, ¿cuánto dura? No, pues dura aproximadamente 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, una hora, ¿no? Dependiendo ya de cada caso. Depende de lo que te vayan diciendo. ¿Qué tan intenso es? Y ya para esto podemos hacer como una escalita, algunos lo ponen del 0 al 100, otro del 1 al 10, dependiendo también de cada profesional. No, pues fue, ¿qué tan intenso? No, pues un 8. Okay. Y topografía nos referimos a esto en qué hace exactamente, qué es lo que hace exactamente cuando hace este tipo de comportamiento. Ah, bueno, pues probablemente podrán decirnos, pues cuando vamos a la escuela, y que ya lo dejo para que entre a su salón o que entre del portón hacia la escuela, a su saloncito, pues normalmente me mira, empieza a llorar, se tira al suelo, avienta la mochila, eh, empieza a hacer más gesto, empieza a verbalizar cosas. Ok, eso es todo lo que topográficamente este organismo hace o este niño hace en ese contexto en particular. Ok, y también esta parte de la latencia, ¿no? Que ya no la puse ahí, pero es, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda en que dejas al niño en la puerta parado, en que hace o empiezas a tener todo este tipo de comportamiento? Ah, pues no pasa ni 5 minutos, no pasa ni un minuto cuando el niño pues hace todo este tipo de comportamientos o apenas pasan 30 segundos y el niño hace todo este tipo de comportamiento, que ya podemos ver ahí también todo eso. ¿Y de qué nos podrá servir? No, pues como clínico nos podrá darnos cuenta de qué tan intenso es, cuánto dura, qué intensidad, en qué contexto, qué es lo que hace exactamente, para cuando después vayamos interviniendo, podrá como contrastar estos resultados que vamos llevando en la evaluación, pero sobre todo en la intervención. Bueno, seguimos en recabar toda la información posible, ¿vale? Es identificar y describir los objetivos, como ya bien mencionamos. Identificar, pues básicamente es esta parte de exactamente qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Vamos a, como dijimos a un inicio, quitar estas etiquetas diagnósticas y describir el problema. ¿Qué es lo que está pasando? Ah, ok. Pues ya sea que el niño no quiera dormir solo o que cuando te alejas unos 10 metros el niño empieza a emitir todos esos comportamientos, o cuando lo llevas a algún lugar y no puede tolerar como estar en un momento solo y empieza a emitir estos comportamientos que ya describimos. Ah, ok. Y describir los objetivos, ¿vale? Eso es sumamente importante. ¿Qué quieres alcanzar
en psicoterapia o qué quieres alcanzar el hecho de que tú hayas venido a pedir este asesoramiento. Ah, bueno, no, pues quiero alcanzar, también tiene que ser de manera muy descriptiva, muy objetiva, pues quiero que mi hijo duerma solo en su cuarto. No, pues quiero que mi hijo entre sin hacer tantas berrinches o tantas pataletas solito a su cuarto. O quiero que mi hijo al momento yo de separarme no esté como emitiendo esta conducta. Ah, ok. Vale, ahí está ya como más objetivo y los objetivos que se quieren alcanzar. Vale. Y ya lo segundo es identificar posibles causas y mantenimiento del problema. Y para esto, pues utilizamos una herramienta sumamente básica en psicoterapia, ¿no? El análisis funcional, que normalmente cuando ya lo hacemos nos damos cuenta que el mantenimiento influye bastante en el contexto, ¿no? Por eso le damos tanta importancia también al contexto como tal, porque luego, que vamos a ver más adelantito, pero te pregunta, ok, y cuando hace eso, ¿tú qué haces? ¿O qué pasa en tu contexto? Y te dicen normalmente, no, pues fíjese que el otro día cuando íbamos al kinder o cuando íbamos a la guardería, íbamos con su abuelita. Y cuando nos bajamos para dejarlo en la puertita, el niño nos regresó a ver, nos quedamos viéndolo y empezó a llorar y empezó a emitir todos estos comportamientos. Ok, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó después? Bueno, nosotras empezamos también a llorar y su abuelita, como ya no soportó más verlo así, de esta manera, fue inmediatamente por él. Fue inmediatamente por él, le dijo no, que le dolía verlo de esa manera y entonces le dijo, no, no te preocupes, el día de hoy no entras a clase, nos regresamos a la casa. Ok. Es algo que típicamente o normalmente pasa en muchas ocasiones. Ojo, y no digo que lo hagan intencionalmente, no saben a lo mejor de muchos procedimientos que puedan estar ocurriendo ahí, pero bueno, y ahí nos damos cuenta que está manteniendo el problema. Y ya cuando hacemos esta buena evaluación, podemos de alguna manera armar una intervención adecuada para cada caso, para cada organismo. Bueno, y ya lo segundo, en el paso C es guiar la selección de los procedimientos adecuados, que es lo que les mencionaba, ¿no? Podemos identificar ya sea los antecedentes, qué es lo que está haciendo que active este comportamiento, o los consecuentes, o las que están manteniendo este comportamiento. Y estos dos podemos jugar, ya sea que podamos modificar acá antes o podemos modificar los consecuentes. Entonces, a raíz de que hacemos esta buena evaluación, podemos seleccionar el procedimiento o los procedimientos, porque también son un conjunto de procedimientos que pueden realizar desde la modificación de conducta, no solamente uno, adecuados para cada organismo. Y por último, en la D, pues evaluar los resultados de la evaluación. Y como ya lo dijimos, para esto nos va a servir bastante cuando empezamos a hacer nuestra línea base, ¿no? Porque ya después de un tiempo en nuestros procedimientos que hemos empleado, podemos darnos cuenta. Imaginemos a un niño que normalmente no se queda ningún día o que pueda dormir solo y que frecuentemente es todos los días que tiene que estar la mamá. Y ya cuando empiezan a hacer los procedimientos y vuelves a preguntar para seguir evaluando esta situación y le dices, ok, ¿y ahora cuántas veces ocurre durante la noche? No, pues ahora ya ocurre 3 veces o ya ocurre 2. Podemos ver que ha disminuido, que el procedimiento está haciendo, que está funcionando y por lo tanto podemos seguir ajustando y viendo esta situación. Ok. Y por último, bueno, ya casi para ir cerrando, bueno, falta, pero ya lo último es esta parte de prevención e intervención. Los pongo juntos aquí porque creo que es sumamente importante el hecho de prevenir, ¿no? De prevenir más antes de intervenir. Si como educadores, como padres, como persona cercana, como tutor, sabemos muchas de las cosas que por ejemplo, se pueden decir aquí, podrás prevenir futuras situaciones o podrás darte cuenta de lo que está sucediendo y podrás decir, ah, ok, es algo normal
hasta este punto o ya no es tan normal y puedo hacer esto otro, ¿sabes? Entonces, lo primero importante en la prevención es esta parte de la psicoeducación y entrenamiento a padres, ¿vale? Y en esta parte es algo muy bueno en el sentido de que hay bastante información ahora en cualquier, no sé si vas en Facebook o en YouTube, bastantes cursos que están como abiertos, ¿no? Entrenamiento a padres o pláticas que hablan acerca de entrenamiento a padres. Y siempre o normalmente lo hacen también desde la modificación de conductas, que son pues, de los procedimientos que más se emplean y más funcionales son a la hora de hablar sobre modificación de conducta. Y bueno, en psicoeducación básicamente es entrenar al padre, psicoeducar al padre, que hablemos de ansiedad, que hablemos de la situación por la que está ocurriendo, que no es algo malo de su niño, ¿no? Sino es esta interacción que está teniendo en su contexto con las personas. El entrenar a los padres también a cómo evaluar, a cómo hacer, por ejemplo, esta línea base que se hace en sesión, ¿no? El entrenamiento, para que ellos lo puedan llevar a cabo en su casa e intervenir. Entrenamiento también en todos los principios básicos de aprendizaje, a lo mejor de manera que ellos los puedan comprender, que ellos los puedan comprender y sobre todo identificarlos a la hora de cuando el niño se pueda comportar de X o Y manera. Bueno, y las otras son como algunas que no voy a hablar de todo porque si no, ni de broma me alcanzaría el tiempo, pero normalmente se utilizan un montón de procedimientos, como algunos de los que están aquí, como reforzamiento positivo, control de estímulos, extinción, desvanecimiento y un montón, perdón, de procedimientos que se pueden emplear. Yo me tomé la libertad de solamente de tomar dos, aunque como le he dicho, luego normalmente es como un conjunto de técnicas que se van como intercalando una con otra con la misma finalidad, ¿no? Ya sea de incrementar o de disminuir un comportamiento o implementar uno nuevo. Entonces, yo solamente agarré el de extinción y desvanecimiento. ¿Y por qué estos dos? Me voy a justificar un poquito. Normalmente pasa o vemos estos comportamientos cuando las mamás o el tutor lleva a los niños a la escuela, ¿no? Cuando ya se vuelve un problema, ahora sí, ¿no? Cuando esta problemática de ansiedad por separación se vuelve ya más problemático para la familia, para el niño, para los padres, esta interacción. Y también cuando el niño se rehúsa a dormir solo en su cuarto. Esas son como situaciones de las que se ve mucho en esta parte de ansiedad por separación. Entonces, creo que, que estas dos que tomé son para esos dos casos. Ojo, no quiero decir que a lo mejor estos 15, 20 minutos que quedan, que vamos a hablar sobre esto, quiera decir que va a ser así o que lo vi en una conferencia rápida y lo voy a poner en práctica. Si tienen la posibilidad, pues como siempre se los hago, se los digo, pues acudan con un profesional, acudan que hagan una buena evaluación y sobre la evaluación que se va a hacer, se van a agarrar a algunos los procedimientos mejores para la problemática en sí. Okay. Bueno, hablemos de la extinción. Y hay cosas muy interesantes aquí. La extinción dice, el principio de la extinción más bien, establece que si a una situación concreta una persona emite una respuesta previamente reforzada y ahora no va seguida por una consecuencia reforzante, B, esa persona es menos proclive a repetir esa misma conducta cuando se vuelve a encontrar a una situación similar. Vale. Por ejemplo, les comentaba este caso que me tocó ver antes de que fuese estudiante y también no comprendía esto. Un día, una señora con su suegra llevaron a un niño al kinder o guardería, creo que al kinder. Y entonces dejaron al niño exactamente en el kinder y el niño empezó a emitir todas estas respuestas hacia la figura
de apego, ¿no? O entre comillas de apego, sino a la persona que normalmente le genera todos estos estímulos que se pueden considerar como agradables. Ok, entonces empezó a tener estos comportamientos de llorar y lloró cada vez más intenso, se tiró al suelo, aventó la mochila, ¿no? Y empezó toda esa serie de comportamientos, empezó a emitir respuestas verbales como mamá, no me dejes aquí. Bueno, todas ya se podrá imaginar esa situación. Entonces, eh, estaba la señora con su suegra va, agarra al niño inmediatamente y le dicen, vámonos. Se suben a su camioneta y se va. Vale, ok. Y aquí, cuando hacemos esa evaluación y sabemos que está manteniendo el comportamiento, sabemos que, que esta conducta que está siendo emitida está previamente o muy reforzada, pues sabemos qué hacer. Entonces, aquí aplicamos el principio de extinción. ¿Vale? Y desde el condicionamiento, para no meternos tanto en líos, es como, ok, a todas aquellas conductas o a esta conducta, a esta respuesta que se está reforzando, le vamos a quitar todos esos reforzadores, ¿vale? Y nos referimos a reforzadores a estas situaciones o a esos estados en particular que están evocando o que están manteniendo, mejor dicho, esa respuesta. Por ejemplo, si esa respuesta está siendo previamente reforzada por la mirada de una de las personas, se está siendo reforzada por retirarlo de ese lugar, se está siendo reforzada por decirle, vámonos a casa, se está siendo reforzada por consolarlo y un montón de cosas que normalmente hacemos sin darnos cuenta, ok, pues se lo vamos a quitar. Podrá sonar un poco rudo, extremista, radical, a lo mejor, pero es con la finalidad de extinguir ese comportamiento, ¿no? Y con la finalidad de que ese niño pues haga estos comportamientos que va a seguir haciendo, porque imagínense ya después esto se vuelve más problemático, que ya no vaya a clase, que no vaya a reuniones, que se aleje de muchísimas cosas, entonces ahí sería un problema. Entonces, bueno, este es el principio de la extinción que nos dice. Pautas para una aplicación efectiva del principio de extinción o de la extinción. Vale, como ya lo he dicho, es importante identificar la conducta a extinguir y que sea bien especificada. Y para esto, pues vamos como a observar aquella conducta de manera muy objetiva. Por ejemplo, para decir, es que el niño no quiero que ya se porte mal. No, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, en este caso, es que el niño entre al salón de clases. Ok, pero ¿cuáles son las conductas que se desean extinguir? Ah, bueno, pues que ya no llore, que ya no se tire al suelo, que ya no aviente su mochila, o que pues que ya no me jale del pantalón, que ya no se cuelgue en mí. Ok, todas esas respuestas son las que se quieren extinguir. Ya las tenemos bien identificadas, bien especificadas. Ok. Después, identificar los reforzadores que mantienen la conducta. Esto es sumamente también importante, ¿no? Identificar qué es lo que está manteniendo estos comportamientos. Porque como bien les decía, pueden ser cositas muy sutiles que están manteniendo el comportamiento y si no nos damos cuenta, probablemente no se llegue a extinguir esas conductas. Supongamos que por más que tú dices, voy a aplicar extinción, lo voy a traer como que no lo miro, en este caso, pero, ojo aquí, puede que haya terceros que estén manteniendo esos comportamientos, como en el caso que les decía de la abuelita, ¿no? O de otros, no sé, cuidadores o de otras personas que vayan pasando por el lugar. Entonces, es bien importante eso, identificar los reforzadores que están manteniendo la conducta, ¿vale? Para poder llevar bien a cabo una aplicación efectiva de la extinción. Vale. Y tercero, recordar que la conducta puede empeorar antes de mejorar. Esto también es sumamente importante que lo tengamos presente, tanto padres como profesionales también, porque este es un principio que vamos a ver sí o sí, es uno de los pasitos que vamos a ver, porque normalmente cuando una conducta
va a disminuir o a extinguirse, hace un estallido y por eso se le conoce como pico o estallido de la extinción, ¿no? Eh, Supongamos que estos comportamientos de llorar, tirarse, aventar la mochila, llorar, va a llegar un punto en que van a ser muy intensos, muy intensos. Por ejemplo, puede que llore muchísimo más fuerte, que se aviente al suelo con más intensidad, que haga un montón de cosas que pareciera que no está funcionando esto de esta aplicación, de estos procedimientos. Entonces, ojo ahí, porque está pasando eso, del estallido de la extinción. Y entonces, si podamos darnos cuenta, o si a lo mejor también han visto esto, de que luego pasa de que por sí solo está este estallido y no obtiene esos reforzadores o eso que el niño quiere y por sí solo disminuye. Bueno, porque normalmente se aplicó adecuadamente bien el principio de la extinción. Y si no tenemos presente esto y decimos, no, esto no está funcionando, y de repente cuando está hasta el tope, ahí otorgamos todos estos reforzadores, lo que va a pasar es que para la próxima vez, si antes lloraba y hacía sus pataletas y demás en este, ahora va a ser acá, donde normalmente obtuvo lo que quiso, o obtuvo eso que necesitaba, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado también en ese sentido. El cuarto punto es, las personas involucradas en el procedimiento deben de conocerlo adecuadamente, ¿vale? Por ejemplo, tanto la persona que se va a aplicar, ya sea mamá, papá o persona encargada, si va acompañada de terceros o incluso en cualquier situación en la que se encuentre, debe de hacérselo como saber a las demás personas para que no vayan como a entorpecer este procedimiento, para que lo tengan como bien claro de qué es lo que van a hacer, de qué es lo que va a pasar, ¿vale? Y quinto, reforzar el comportamiento alternativo. Eso también es sumamente importante, ¿no? Eh, no solamente se trata de extinguir, sino de reforzar. Pero podrán decir, ajá, ¿y qué carambas voy a reforzar si está llorando y haciendo sus demás cosas? Bueno, probablemente haya momentos en los cuales no haga o no emita ninguna de estos comportamientos. Que haya momentos en el que entre como si nada a clases o que duerma como si nada solito en su cuarto. Ok, ahí es el comportamiento alternativo, el comportamiento adecuado que queremos que siga llevando a cabo. Entonces, ojo ahí, si lo hizo en ese momento, reforzárselo, hacérselo saber, ¿vale? Es sumamente importante, ¿vale? Y este reforzamiento tiene que ser de manera contingente. Esto quiere decir que ocurra después de que ha hecho este comportamiento, o el comportamiento que nosotros queremos que se siga implementando. Entonces, eso es sumamente importante. Y el último, el sexto, dice, estar preparado para la recuperación espontánea. Y de esto nos hablaba también Skinner, ¿no? Que decía que a veces aquellos comportamientos que parece que ya se extinguieron, llega un punto en que vuelven, que reaparecen, ¿no? Como los sets, así más o menos. Y que reaparecen y entonces, pero también nos menciona algo muy importante, que no es que reaparezcan como con la misma intensidad, puede que lo haga con menor medida. Entonces, si reaparecen, volver a aplicar estos procedimientos con la final de que se vuelvan a extinguir. Vale, entonces solamente eso. Y esto lo voy a hacer de manera muy rápida porque si no creo que me va a comer el tiempo. Uh, Factores que influyen en la eficacia de la extinción, ¿vale? Una, el control de reforzadores de la conducta que se quiere reducir, como ya les hemos dicho. Extinguir la conducta combinada, extinción de la conducta combinada con el reforzamiento positivo en una conducta alternativa, lo que dijimos cuando haga el comportamiento adecuado, pues es el momento de reforzarse. El ámbito en que se lleva a cabo extinción, sí, me quisiera detener un poquito aquí. En el ámbito en que se lleva a cabo la extinción, porque en ocasiones hay unos contextos en el cual pueden ser como muy, ¿cómo podría decirlo? Difícil en el sentido de que puede haber otras personas, terceros, que puedan entorpecerlos o que no lleve a cabo
y que esto influya bastante a la hora de aplicar estos principios, ¿no? Por ejemplo, la abuelita, como en el caso que les decía, que normalmente pues, dicen no quiero que mi niño sufra o que pase por todo esto que puede percibirse como desagradable. Ah, ok, entonces tratemos una, ya sea de entrenar también a la abuelita, ¿no? De decirle qué es lo que va a pasar, o dos, hacerlo cuando la abuelita no esté presente. Y para eso podría ser, ¿no? Esta parte de control estimulado, ok, ya sé qué es lo que puede, si mi abuelita es esta situación que puede estar activando esto, abuelita, lo siento mucho, tú en este momento prefiero que no estés presente. Bueno, el cuarto de la extinción puede ser más rápida tras un reforzamiento continuo. Esto quiere decir, también aquí esto es importante, supongamos que llevamos a cabo bien el procedimiento de extinción 3 veces al día, o perdón, 3 veces a la semana o así. Y pasa que ya al cuarto vemos leve mejoría, lo dejamos de hacer, ¿vale? Y ya después digo, a los otros 2 días. Y otra vez empezamos 2 veces y dejamos 3 días. Ahí también se pierde bastante del efecto que puede llevar a cabo el procedimiento. Bueno, eh, y esto también, que ya lo mencioné, es esta parte una conducta que se intenta extinguir puede ponerse peor antes de desaparecer. Lo que hablamos del estadio de la extinción. Una conducta extinguida podría reaparecer tras su demora, igual, porque hablamos de la recuperación espontánea. Y voy a pasar al último, que es el desvanecimiento que les mencionaba que puede pasar en esta situación cuando el niño pues se niega a quedarse dormido en su cuarto por sí solo y a fuerza tiene que estar el cuidador para llevarlo a cabo, ¿vale? O ya sea que esté un estímulo, por eso es importante la evaluación, que sea la luz encendida específicamente para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, bueno, y prácticamente el desvanecimiento es ese cambio gradual tras sucesivos ensayos del estímulo que controla una respuesta, de manera que finalmente esta solo ocurre frente a un estímulo parcialmente modificado o totalmente nuevo. Por eso, como les decíamos, ese estímulo que controla la respuesta puede ser ya sea que la mamá sea la que constantemente esté quedándose a dormir con él o que esperara a que se duerma, o que tenga que estar la luz encendida y para esto, para ver, no sé, para ver y mostrar mayor eficacia, podemos decir cuál de los dos estímulos realmente es el que está manteniendo este comportamiento. Ah, pues podemos hacer un pequeño experimento. A ver, mamá, un día salte y solamente deja la luz prendida para ver si eres tú o la luz, ¿no? Y ya podemos darnos cuenta, ok, sí, emite estos comportamientos porque la luz está encendida y se duerme adecuadamente. Ah, ok, entonces, no sé. Ahí podemos darnos cuenta, ya sea mamá o sea la luz, ¿no? Y con eso podemos adecuarnos a este procedimiento. Bueno, y para esto hay lámparas, por ejemplo, para dar como que un poquito más claro, hay lámparas que es como que se regulan el volumen de la luz, algo así, ¿no? Supongamos que la lámpara cuando está muy intensa es todo lo que está manteniendo la conducta, ¿no? Un ejemplo. Y para ir desvaneciendo es, ok, vamos a ir regulando poco a poco la intensidad de la luz hasta que normalmente ya sin luz, este nuevo otro estímulo, pues se empareje con esta parte de dormir y ya no es necesario la luz, ¿no? Y esto lo podemos ver en un montón de situaciones. Por ejemplo, normalmente algunos niños cuando tienen problemas con la escritura, se hace esta técnica también de modelado, ¿no? Y o moldeamiento. Se le toma la manita, se le aplica fuerza para que haga cierto tipo de cosas, o ya sea con una planita. Bueno, cada vez menos va a necesitar fuerza, cada vez menos tú le vas a poner la mano, ya no le vas a poner la plantilla y solito va a emitir esta respuesta de que haga adecuadamente lo que tú quieres que haga, ya sea circulitos, crucecitas o demás, ¿no? Eh, También cuando, por ejemplo, enseñan a los niños a hablar, es como de, primero hacemos gestos nosotros también, ¿no? Modelando la conducta de mamá o papá, ¿no? Y hacemos como estos gestos.
Bueno, y cuando ya previamente se ha aprendido esto, pues ya pasamos al siguiente, que ya puede ser ma y que el niño completo, mamá, papá, papá. Y ya después, a lo mejor sea la pura como mímica. Y el niño hace la conducta. Y ya simplemente, ya después lo va a llevar a cabo. Y ya tú gradualmente te fuiste como, ahora sí como alejando, ¿va? Desvanecimiento. Vale. También para esto hay pautas. A ver, ay, creo que bueno, de manera muy rápida también hay pautas como en todas las demás. Se elige el estímulo final deseado, por ejemplo, quedarse dormido en el cuarto, elegir un reforzador apropiado, que sea de acuerdo a la persona y de acuerdo al organismo, lo que más pueda ser reforzante, ¿no? Hay para eso un cuestionario que se puede hacer. Elegir el estímulo inicial y los pasos de desvanecimiento, como les decía, por ejemplo, en esta parte de mamá, ¿cuál es el estímulo inicial? Mamá, con todas las, y ahí desvaneciendo los pasitos, no, pues después la pura mímica y ya después sin nada, ¿vale? Y poner en plan en marcha.